Hola, bienvenidos a Comics con Wolf. Yo soy Edgar Wolf y hoy les traigo un tema muy interesante para todas aquellas personas que quieren aprender a hacer cómic. Y vamos a tratar 5 cosas que necesitas para hacer tu cómic y que nadie te dice cuáles son. Cuando una persona empieza con ese gusanito de querer crear una historia y empezar a crear personajes, crear mundos, crear un montón de cosas para plasmarlo en papel, por lo general no saben por dónde ir buscando información. Es decir, muchos de los libros que existen para creación de cómic o de los tutoriales que hay están en otros idiomas que no son español. Están en inglés, en japonés, en chino, coreano y demás, pero material en español casi no hay. También por ello es que estoy haciendo estos videos para compartir ese conocimiento que he ganado a través de los años y de la experiencia, para que otras generaciones puedan tratar de hacer sus cómics y tengan de cierta manera un camino el cual seguir para ir trabajando e ir publicando su material. Ese gusanito de hacer cómic por lo general viene cuando leemos algo que nos gusta, algo que nos llama muchísimo la atención y decimos, yo puedo hacer eso, quiero crear una historia similar a esta, quiero hacer algo que me emocione igual que esta historia que acabo de leer, o este cómic que acabo de leer, o este manga que acabo de leer. Aquí en México pasó algo muy chistoso en la época de los 90s, cuando salió La muerte de Superman, y mucha gente quedó impactada por este cómic, al momento de que, pues sí, el gran héroe de toda la vida, resulta que no es invencible y que por fin es derrotado. Mucha gente dijo, yo puedo hacer una historia, yo quiero crear algo porque quiero hacer algo tan impactante como la muerte de Superman. Y sabemos mucho del resultado que hubo a partir de eso, no fue, digamos, bien recibido o bien hecho como tal, porque había muchas lagunas dentro del conocimiento para hacer cómic. Por ello vamos a ver esta lista, donde iniciamos con el primer punto, que es tener una idea. Ya tenemos la idea, sabemos que queremos crear algo, sabemos que lo queremos plasmar en papel, pero ¿cómo lo vamos a establecer? ¿Cómo sabré yo que la idea que tengo va a ser lo más original posible? Bueno, algo no puede ser tan original, dado que la gran mayoría de las cosas ya fueron creadas. Lo que realmente nos gusta de algo es la interpretación que tiene ese algo. Es decir, tenemos un montón de géneros, tanto en cine como en videojuegos, en mangas y cómics, y cada género tiene ciertos representantes. Por ejemplo, si pensamos en el género de terror, tenemos películas como El Conjuro, como Halloween, como Viernes 13 y demás, pero cada una tiene un estilo propio, o tiene su respectivo villano o su forma de presentar las cosas, pero siguen siendo el género de terror. ¿Cómo podemos hacer algo innovador, que será realmente la palabra correcta a usar? Podemos buscar cómo mezclar elementos. Ese es un tip que les puedo dar. A esta idea que tengan, no importa el género que sea, no importa el estilo que sea, piensen en 2 elementos que a lo mejor sean contrarios y piensen en cómo fusionarlos de alguna manera que sea interesante. Por ejemplo, pensemos en princesas y en dragones. ¿Eso qué tiene de relevante o qué tiene de innovador? Nada. Pero ¿qué tal si hago una historia con princesas volando en dragones? Suena un poco más interesante. Pero ¿qué tal si hacemos otra donde las princesas pongan huevos de dragones? Eso es más interesante todavía. De esa manera podemos jugar con cómo presentar los personajes y que nos llamen un poco más la atención. Ahora que les comento esto, a lo mejor pueden pensar, sí es cierto, hay películas o series que me han gustado que mezclan ese tipo de elementos. Aquí en Comic Galaxy, que es el estudio que tengo justamente para desarrollo de cómic, tenemos una historia que se llama Wolfpack Army, que incluye 2 elementos que nada que ver. Tenemos por un lado a una armada que usa cosas tecnológicas, y por otro tenemos a dinosaurios, que son mitad cyborg, mitad mecánico y mitad ser vivo como tal. Estos personajes interactúan y demás, y eso llama mucho la atención de la gente, porque la gente quiere saber de dónde vienen estos animales, por qué están ahí, qué hacen en la ciudad, por qué están destruyendo todo, y demás. Esta parte innovadora de la historia, pese a que es una historia de acción genérica, es lo que llama visualmente la atención de esta saga como tal. Pueden experimentar con ese tipo de cosas y así ir desarrollando su idea. La idea puede ser de lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, no importa. El chiste es poder tenerla ya en la cabeza y saber cómo plantearla. Y para ello requerimos, número 2, de un guión. El guión es lo que va a estructurar lo que pasa página por página, lo que va a ir pasando en cada panel y lo que cada personaje va a ir diciendo. Tenemos 2 tipos de guión básicamente. Número 1, el guión completo o el full script, como también se le conoce en inglés, donde se va a desglosar el contenido de las páginas y el contenido panel por panel, con las acciones que van a pasar ahí, lo que va a haber dentro de la página como tal, y finalmente el diálogo del personaje o el efecto de sonido que deba de ir en esa viñeta como tal. Es una forma estándar de tener control sobre la historia y de que el autor o el escritor vaya decidiendo qué va a ir al principio, en medio y al final de cada secuencia, haciendo hincapié
en las acciones que le importan que suceda dentro de la historia. Tenemos otro tipo de guión que se conoce como plot first, el plan primero. Este era un estilo de guión que manejaba Stan Lee. ¿Por qué se llama plot first? Básicamente porque se crea una trama de una cuartilla, de una hoja carta aproximadamente, se escribe ahí toda la historia y a partir de esto un dibujante o algún encargado va a interpretar ese texto para crear todas las páginas, el número que sean, 20, 22, 24 páginas, para completar su número completo. Y posteriormente de esto, el autor va a regresar a ver lo que se dibujó y con base a eso va a crear los diálogos de lo que pasa en cada escena. Ahora sí que el ritmo de la historia lo va a marcar el dibujante y no el autor, como debería de ser originalmente. Pero entonces no se perderá un poco de la sinergia y de la energía de los personajes en este inter. ¿Quién tendría más influencia, el dibujante o el escritor? Para ello requerimos lo que está en el punto número 3, y eso es tener una narrativa secuencial. La narrativa secuencial va a ser creada desde el guión mismo y aplicada desde el dibujo también. Hay otro lugar donde también tenemos esa narrativa secuencial, que es a partir del color. El color también nos va a ayudar a contar la historia. La narrativa secuencial básicamente es que una imagen, junto a otra imagen, nos esté contando una historia. No importa que no existan diálogos, con ver un dibujo y tener otro al lado o una imagen, podemos entender lo que está pasando del punto A hacia el punto B. Eso es la narrativa secuencial. El guionista debe establecerlo a partir de sus textos y el dibujante debe interpretarlo para que se sienta ese movimiento a través de los paneles y de las viñetas para crear todas las secuencias que van a hacer que este cómic funcione. No importa qué tan bonito sea el dibujo, si no tiene narrativa secuencial no funciona. Eso no es un cómic. Será una galería de imágenes y una colección ahí colocada, pero no, eso no es un cómic. Requerimos que cada imagen aporte algo a la historia y nos lleve a través del tiempo de lo que está pasando. Eso es la narrativa secuencial. El guionista debe crear su respectivo paso al momento de contar la historia. Cuántas páginas requiere para cada secuencia, en qué momento cambia de escenario, en qué momento cambia la acción, en qué momento va a haber mayor desplazamiento dentro de la misma narrativa, etc. Y el dibujante debe aprender a cómo plasmar eso en papel. Y hay infinidad de estilos de narrativa. Un tip que les puedo dar es lean muchos cómics, lean muchos mangas y sobre todo pongan especial atención en lo que hace cada autor que les guste. O la historia que les guste, pregúntense por qué este autor hizo eso. ¿Por qué este autor dibujó esta cara? ¿Por qué este autor brincó de un close-up a un plano medio a un plano muy abierto? Cuando empiezan a entender ese tipo de cosas, van a mejorar en su narrativa secuencial. Si quieren aprender más sobre cómo desarrollar la narrativa secuencial a partir del guión, tengo un curso especializado justamente para explicar eso, donde explico lo que es la narrativa secuencial para crear un guión a partir de cero. Es decir, desde que tengamos una simple oración, se va a desarrollar toda una historia y van a ver cómo se hace compleja esta misma historia, de forma que pueden ir creciendo esta idea hasta llegar a un punto determinado. Ese curso lo pueden ver aquí en mi perfil de mi canal. En la esquina inferior derecha está el link para que puedan ver todos los cursos que tengo disponibles y seleccionar ahí el que gusten incorporarse. Algunos son gratuitos, algunos son de costo, pero recuerden que esto me ayuda a seguir creando más contenido y sobre todo a hacer más cursos y distribuirlos para que más gente pueda aprender y pueda conocer los secretos de lo que es hacer un cómic. Pero de nada sirve estar haciendo tanto esfuerzo, aprendiendo guión, aprendiendo a dibujar, aprendiendo incluso a colorear, si no tenemos, punto número 4, un público. Sí, es muy importante que tengamos un público a quien mostrarle esto. No podemos estar creando a ciegas, simplemente esperando que a nuestra mamá le guste, o a nuestro tío, a nuestra hermana, novia y demás. No, requerimos tener un público al cual mostrar lo que vamos haciendo. Es fácil relativamente crear una comunidad. No requerimos crear algo súper impresionante para que la gente llegue. A la gente le gusta ver lo que uno está haciendo, es decir, dibujando, coloreando, mostrando algo del cómic. No tenemos por qué mostrar la página final, pero podemos poner diseños de personajes, podemos poner close-ups de las caritas, podemos poner algún video dibujando directamente en vivo, etc. Y hacer que la gente interactúe con nosotros al momento de hacer eso. Eso les llama la atención y eso va a hacer que la gente
siga el proyecto y que esté más interesado en ver cómo se desarrolla y qué es lo que está pasando. Una idea muy equivocada de redes sociales es básicamente presentar el producto final y tan. Toman el cómic, ponen la página, la suben y ya, eso fue todo. No le dan distribución, no le ponen, mira, te invito a que veas mi historia porque trata de esto. O sea, no. Simplemente con ver una página creen que la gente va a llegar y no. Esto no funciona así. Si ustedes son realistas, una página de cómic tarda uno en verla 2 segundos. En lo que das la vuelta a la página, ves en la esquina superior izquierda y bajas en diagonal hacia la otra esquina. Si hay diálogos, te detienes. Si no tienes diálogos, te la brincas completamente. Si tenemos un público al cual mostrarle nuestro contenido, ese público comprará lo que estemos haciendo y ese público seguirá los próximos proyectos que tengamos pensados. Porque sí, es muy común que muchas editoriales o muchos jóvenes o muchos aprendices piensen en varios proyectos a la vez. Y para ello requerimos el punto número 5, tener un orden de trabajo. Requerimos forzosamente sí o sí hacer un esquema de cuánto tiempo vamos a ocupar en cada etapa del desarrollo de cómic. No podemos estarnos brincando una a la otra porque nunca habrá un orden. Requerimos invertir cierto tiempo a desarrollar la idea, el tiempo que sea necesario. Requerimos cierto tiempo para desarrollar el guión, el tiempo que sea necesario. Requerimos tiempo, en caso que ustedes vayan a dibujarlo, para dibujar las páginas, para entintarlas, colorearlas y rotularlas. Requerimos un tiempo para cada actividad. Y esto no va a contrarreloj, no tenemos que estar corriendo. Cada persona crea a su ritmo. Obviamente, mientras más tiempo pasen estudiando, aplicando y practicando, más rápido será su creación de cómic. No tenemos por qué estar corriendo para hacer un proyecto. Requerimos darle su respectivo tiempo. Crear cómic o hacer cómic lleva pensar en la secuencia, establecerla y desarrollarla de manera que quede satisfactorio el resultado final. Y mientras más practiquen y más están metidos dentro del cómic, mientras más estudies, mejor y más grandes historias serás capaz de crear. Ese es mi objetivo al crear justamente los videocursos que estoy haciendo y también estos tutoriales de YouTube. En algún futuro podría esperar también hacer algunos ebooks, si el tiempo me lo permite, para poder hacer más y mejor material. Aprovechando la oportunidad, que estaré subiendo timelapse de color para que vean cómo es mi proceso de color más o menos, qué es lo que estoy haciendo. Y si tienen alguna duda con algún proceso de lo que estén trabajando o quieran que les explique algo en particular, pónganlo aquí abajo en los comentarios, con gusto leeré sus sugerencias y podré hacer un video o algún material adicional para que puedan saber qué es lo que está pasando. Algunas cosas irán directamente aquí a YouTube, otras irán directamente a los videocursos para ir ensamblando un mejor contenido dentro del canal. Como ven, estos 5 puntos que les acabo de comentar son cosas que por lo general la gente no te dice. De hecho, les voy a dar un consejo que a mí me dieron cuando empezaba a hacer cómic. Alguien me dijo por ahí, cuando yo le pregunté a este profesional, oye, tengo una idea, quiero hacer un cómic, ¿qué me recomiendas hacer? Porque realmente no siento que tenga la capacidad para sacarlo, pero pues sí tengo muchas ganas de hacerlo. Y me dijo, no importa cómo te sientas, hazlo. Dice, lo peor que te puede pasar es que no lo hagas. Y tiene razón, hay que arriesgarse, tenemos que sacarlo, tenemos que salir de nuestro cascarón y que el público vea lo que estamos haciendo o lo que tenemos por ofrecer. Si es bueno, seguiremos creciendo. Si no es tan bueno, siempre tenemos una nueva oportunidad para volver a empezar y sacar más y más historias para crear pues, nuestro acervo o nuestra colección de editorial que queramos dar a conocer aquí dentro del medio del cómic como tal. Hay muchísimos fans en todo el mundo, no solamente en su respectivo país. He conocido gente de Colombia, gente de Argentina, gente de Chile, gente de España, gente de Reino Unido, gente de Taiwán. De hecho, tuve una colaboración con alguien de Taiwán hace poco. Entonces, hay mucha gente que hace cómic y sobre todo el medio independiente es muy grande. Podemos llegar a ellos, podemos trabajar con ellos, podemos colaborar con ellos y demás. Así que los invito a que si les gusta hacer cómic y quieren aprender más sobre cómo hacer cómic, síganme en redes sociales. Y esto fue Comics con Wolf.